¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar a hablar de la introducción a la geometría analítica, en especial el tema de la recta. Este es un tema súper importante, dado que en cálculo ya podrán ustedes ver funciones más complejas, pero es el principio base de todas ellas. Entonces, vamos a comenzar partiendo de que una recta siempre es la unión de dos puntos, ¿de acuerdo? Siempre. En este caso los he puesto el punto A y el punto B. Estos puntos siempre tienen coordenadas. Recordemos, por ejemplo, digamos que me voy a este punto de aquí, y me puedo dar cuenta que en el eje cartesiano esto vale 2 y esto vale menos 3. Quiere decir que este punto es 2 en X y menos 3 en Y. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que estos valores a la final son números. Siempre. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes marcan dos puntos y utilizan una regla y lo unen, eso, lo que están formando, se llama una recta. ¿Ok? Ahora, partiendo de esos dos puntos, en esta parte se forma también un segmento de recta, ¿verdad? Es decir, una parte de la recta que tiene límites, el punto A y el punto B. Entonces, lo primero que vamos a analizar es cómo sacar la distancia entre ese punto A y ese punto B. Entonces, la fórmula para la distancia entre dos puntos es igual. Dado que tenemos como datos ambos puntos, tenemos cuatro parámetros, x1, y1, x2 y y2. Entonces, ¿cómo se calcula? Súper sencillo. Restamos los valores x, es decir, x1 menos x2 al cuadrado, más la resta de los valores en y, es decir, y1 menos y2 elevado al cuadrado. Y con eso podemos obtener la distancia de cualquier segmento en una recta. ¿Ok? Ahora, otro punto súper importante es el punto medio entre los puntos que limitan a ese segmento. ¿Cómo sacar las coordenadas de ese punto? Súper sencillo, de igual manera. Ese punto M tiene dos coordenadas, una en X y otra en Y, ¿verdad? Por lo tanto, al punto en X del punto M le vamos a llamar XM y a la coordenada en Y sub M, ¿de acuerdo? ¿Cómo se sacan estos? Se suman los valores de X del punto A y del punto B, es decir, X1 y X2, y se divide siempre para 2. Y en el caso de las Y se hace lo mismo, pero con los valores de la coordenada en Y, y todo eso sobre 2. Esto es súper importante dado que en muchos ejercicios se utiliza el punto medio de un segmento y también la distancia de varios segmentos de la recta. Listo, chicos, una vez que hemos entendido cómo sacar la distancia entre dos puntos y el punto medio entre ellos, vamos a hablar propiamente de la recta. La recta es una expresión en la cual va a incluir a todos los puntos que pertenecen a la misma. Por lo tanto, es una expresión que necesita de variables. Siempre vamos a utilizar la variable x y la variable y, dado que nuestro eje horizontal se llama el eje x y nuestro eje vertical se llama el eje y. Como ustedes pueden ver, la recta es un conjunto de un montón de puntos, los cuales la forman. Eso quiere decir que no solamente puede estar definida por el punto A, ni tampoco por el punto B. Lo que sí podemos hacer es definirla a través, como les dije, de una ecuación. Para eso, por fórmula podríamos decir que la ecuación de una recta es la siguiente. Listo. Significándose que si yo tengo dos puntos, son más que suficientes para poder definirla, dado que yo puedo reemplazar aquí y1, y2, y1, x2, x1, etc. Lo único que no voy a poder reemplazar, porque de hecho debe quedar como variable, es la x y la y. ¿De acuerdo? Ahora, antes de entrar a un ejercicio, lo que podemos ver es que aquí se forma un término muy peculiar. Este y2 menos y1 sobre x2 menos x1 se le conoce como la famosa pendiente de una recta, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la pendiente? Simplemente la inclinación que tiene la misma. Este dato de la pendiente es muy importante, ya que veremos en futuros videos que nos va a dar los parámetros necesarios para poder resolver reglas paralelas, perpendiculares, etc. Por el momento, la pendiente significa la inclinación de esa recta y se calcula con esta fórmula. Listo, chicos, ya que hemos hablado de la fórmula de cómo sacar una recta, ahora vamos a ver un caso 1 de un ejercicio probable que me pueden poner. En este caso dice que vamos a hallar la ecuación y la pendiente de una recta cuando tenemos como datos dos puntos de la misma. Miren, esta es una recta que pasa por el punto A de coordenadas 2, menos 1. Aquí está el punto A. Y también pasa por el punto B de coordenadas menos 1, 3, es decir, este punto B. Como ustedes pueden ver, acabamos de unir y hemos formado la recta de la cual estamos hablando. Pero esa es la representación geométrica o gráfica. Lo que nosotros necesitamos es la ecuación
analítica o polinómica, le podremos decir. Entonces, miren, ¿cómo hacíamos eso? Ya escribimos la fórmula, ¿no es cierto? Pero la vamos a recordar. Y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer cuando tenemos dos puntos es ponerles nombres. x1 y y1, x2 y y2. Cabe recalcar que ustedes pueden ponerle x1 y y1 al punto B y x2 y y2 al punto A. Eso no variaría nuestra respuesta. Entonces, vamos ahora a reemplazar esos datos. ¿Cuánto vale y1? Menos 1, ¿verdad? Entonces, le ubicamos al menos 1 con paréntesis. ¿Cuánto vale y2? 3 menos y1, que en este caso vale menos 1. Todo esto sobre x2, que en este caso vale menos 1, menos el valor de x1, que vale 2. Todo esto por x menos x1, pero el x1 vale 2. Entonces, básicamente es un ejercicio solamente de reemplazo, ¿se dan cuenta? Súper sencillo. De ahí lo que hacemos es simplificar a la expresión. Menos con menos se hace más 1, y esto sería igual a 3. Menos con menos se hace más 1, y menos 1 menos 2 me queda menos 3. Todo esto por x menos 2. ¿De acuerdo? Seguimos simplificando la expresión, y en la parte de acá tendríamos 3 más 1, 4, y 4 sobre menos 3, a la final sería menos 4 tercios x menos 2. Realizando esta multiplicación distributivamente, nos quedaría que y más 1 es igual menos 4 tercios por x menos 4 tercios de x menos 4 tercios por menos 2 más 8 tercios. ¿Listo? Finalmente, siempre es preferible dejarle la ecuación de nuestra recta despejada a la variable y. Entonces, miren, ¿cómo nos quedaría? Y sería igual a menos 4 tercios de x más 8 tercios, y este 1 que estaba sumando pasa a restar. Dado que aquí estos son dos términos semejantes, nosotros podríamos operarlos. Entonces nos quedaría menos 4 tercios de x, 8 tercios menos 1, me quedarían 5 tercios positivos. Ahora, esta expresión que acabo de sacar en términos de x y en términos de y, se le conoce como la ecuación de la recta. Para hablar más claro, sería la ecuación canónica. ¿Qué significa la ecuación canónica? Cuando dejamos a esta expresión, pero despejado la variable y. De hecho, esta es la más usada. Ahora, mucho ojo. Esta expresión no solo representa el punto A y el punto B, porque al final esos dos puntos yo los puedo representar con sus coordenadas. Esta ecuación representa a todos y cada uno de los puntos por los cuales pasa la recta. ¿De acuerdo? Absolutamente a todos. Es por eso que tenemos un valor de x que puede ser cualquier real y el valor de y que puede ser cualquier real. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos un punto por el cual pasa nuestra recta, que en este caso gráficamente se ve que sería un punto C de coordenadas 5 menos 5, esta ecuación representa también ese punto porque se cumple la igualdad si es que yo reemplazo ese punto. Comprobemos eso. Utilizaremos el punto C y sus coordenadas 5 menos 5 para determinar si es que esta ecuación es correcta. Entonces miren, este punto C me está diciendo que cuando x vale 5, y debería valer 5. Si es que eso es cierto, esta igualdad se debería comprobar. Entonces, dice que y vale menos 5, y eso debería ser igual a menos 4 tercios por x, pero cuando x vale 5 positivo. Entonces tendríamos menos 4 tercios por 5 positivo, y esto más 5 tercios. Si nuestra ecuación es correcta, recordemos, esa igualdad será comprobada. Entonces tendríamos menos 5 es igual menos 4 tercios por 5 menos 20 tercios. Y a todo esto más 5 tercios. Finalmente entonces tendríamos que el menos 5 debería ser igual a menos 20 tercios más 5 tercios. Esto nos quedaría menos 15 tercios. Ahora, si realizamos nosotros esta división, 15 para 3 me da a 5, ¿verdad? Negativo con negativo, por lo tanto, esto sí es una igualdad. Y esta ecuación que hemos sacado aquí, sí le representa también al punto 5 menos 5. Por lo tanto, esta ecuación
es la forma polinómica o la forma en este caso matemática de poder explicar o poder representar a esta recta que está graficada. Ahora vamos a hablar de la pendiente. En este caso la pendiente tenía una fórmula mucho más sencilla, dado que solamente es una parte de la recta, ¿verdad? Entonces, dado que esa era la fórmula de la pendiente, reemplazamos los datos y tendríamos 3 menos y1 que vale menos 1 sobre x2 que vale menos 1 menos el valor de x1 que en este caso es 2. Por lo tanto arriba me quedaría 3 más 1 porque este menos le cambia de signo y abajo me quedaría menos 3. Finalmente entonces podría decir que la pendiente de esta recta sería 3 más 1, 4 sobre menos 3 y eso a la final sería menos 4 tercios. Ahora, habíamos hablado que la pendiente representa la inclinación de mi recta, es decir, la pendiente básicamente nos dice cuántas posiciones avanzo en el eje de las y cuántas posiciones avanzo en el eje de las x de un punto a otro. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta el punto B y el punto A, ¿verdad? Entonces miren lo siguiente, esta es la pendiente y lo que me está diciendo es que cuando yo avance menos 4 posiciones en el eje Y, avance 3 posiciones en el eje de las X. Este menos lo vamos a ubicar arriba solo por motivos del ejercicio para trasladarnos en la gráfica. Miren lo siguiente, aquí me dice que si es que yo escojo un punto y me muevo menos 4 posiciones en el eje Y, significa, por ejemplo, del punto B, 4 posiciones hacia abajo, 1, 2, 3 y 4, llegando a este punto, yo me debo mover 3 posiciones en el eje de las X. Entonces, si me muevo menos 4 hacia abajo, me debo mover 1, 2 y 3 posiciones en el eje de las X. Como el 3 era positivo, en vez de moverme a la izquierda, me moví a la derecha. Entonces, como ustedes pueden ver, básicamente la pendiente me dice baje y vaya en este caso a la derecha. Y a la final eso es una inclinación, porque me da un punto que está inclinado con respecto al anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces así la pendiente nos ayuda a determinar la inclinación de las rectas. Otra cosa súper importante que podemos concluir aquí es que esta pendiente, como ustedes ven, es negativa. ¿Y hacia dónde tiene la inclinación esta recta? Hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Cierto? Lo que pasa también es que cuando una recta en cambio tiene una inclinación hacia la derecha, esa pendiente en cambio es positiva, o lo que sería lo mismo, mayor a 0. Si es que tiene una inclinación hacia la izquierda, esa pendiente es negativa, o lo que sería lo mismo, menor a 0. ¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar ahora de la ecuación de la recta de la forma y igual a mx más b. Vamos a poner ahorita esta expresión en la parte de abajo para analizar algunos datos. Miren, siempre el término que le acompaña a la x cuando la y está solita va a representar a la pendiente, que ya analizamos que era la inclinación, ¿verdad? Pero el término en cambio que queda solo en esta parte se llama el corte con el eje y. ¿Qué quiere decir esto ya en un ejercicio real o en un gráfico de una recta real? Que si es que yo puedo extraer en dónde le corta esta recta al eje de las y la pendiente, yo podría formar la ecuación de la recta sin la necesidad de dos puntos, sino más bien de su pendiente y de ese corte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren, en este ejercicio está fácil darse cuenta que la pendiente sería lo que yo debo avanzar en y por lo que yo avanzo en x, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí dice que debo avanzar 3 posiciones hacia arriba en y 4 posiciones a la derecha en x. ¿Cómo representábamos la pendiente? Siempre lo que yo avanzo en y sobre lo que yo avanzo en x. Es decir, ¿cuánto avancé en y? Hacia arriba 3, entonces 3 positivo. ¿Y cuánto avancé en x? 4 positivo también. O sea que la pendiente es 3/4. Y acabo de extraer la pendiente de esta recta. Pero otra cosa que es muy notoria es que pasa por el punto 0, 1. ¿Qué significa eso? Que justamente le corta al eje de las y cuando el valor de y vale 1. Y ese es el valor de b, el corte con el eje de las y. Y en este caso es 1. Entonces yo simplemente aquí puedo formar rápidamente la ecuación de mi recta reemplazando la pendiente que salió 3/4, le multiplico por la letra x y le sumo, en este caso, el valor que me haya quedado aquí, que es 1 positivo. ¿Se dan cuenta? Y esta ya sería la ecuación de mi recta, ¿verdad?
Dado que está despejado la y, también sigue siendo la forma canónica, ¿de acuerdo? Entonces miren, en este tipo de ejercicios es súper práctico obtener rápido la pendiente y el corte, ¿de acuerdo? Vamos ahora entonces a hablar de un segundo caso de ejercicio que nos podrían poner. En este caso nos piden la ecuación de la recta cuando me dan como dato la pendiente y un punto por el cual pasa esa recta. Para este tipo de ejercicios sí puedo utilizar esta forma que acabamos de analizar. ¿Cómo lo hacemos? Miren, en primera instancia reemplazamos de una vez la pendiente. Entonces me quedaría y es igual a menos 2x más b. ¿Qué es lo que me falta? El intercepto o el corte con el eje de las y. Y eso no me están dando un punto por el cual pasa la recta. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un punto por el cual pasa la recta, debo entender de que cuando x vale 1, menos 1, y vale 3. ¿Se dan cuenta? Entonces miren lo que sucede. Yo puedo reemplazar este punto aquí y ya solo me quedaría de incógnita la letra b. Entonces, reemplacemos en y3 es igual a menos 2 y en x yo puedo reemplazar menos 1 más b. De esa manera ya puedo encontrar la letra b, quedándome entonces 3 es igual a más 2, menos por menos más b. La incógnita le mando al lado izquierdo, menos b es igual a 2 menos 3. Por lo tanto, en este caso me quedaría que menos b es igual a 2 menos 3 menos 1. Si utilizo la técnica de multiplicar por menos 1, ya me sale que la letra b ha sido igual a 1. Por lo tanto, como ya tengo la letra b, de esta parte puedo decir que la ecuación de mi recta ha sido menos 2x más b, que en este caso salió 1 positivo. Y de esa manera he utilizado esta forma de ecuación para hallar la recta cuando me dan mucho ojo, la pendiente y un punto. Chicos, ahora hablaremos de la ecuación de la recta punto pendiente. Esta es una de las formas más usadas para hallar la ecuación de la recta. En este caso nos dice que y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. ¿Cuándo utilizar esta fórmula? Cuando en el gráfico sea fácil de identificar la pendiente de la recta y también un punto por el cual la recta pase. En este caso no necesariamente debe ser el corte con el eje de las y que analizamos anteriormente. Entonces miren lo siguiente, en esta recta es fácil ver que se avanzó 1 en x y se avanzó 1 en y. Esa es la pendiente, ¿verdad? Lo que se avanzó en x, 1, y lo que se avanzó en y también es 1 positivo. Por lo tanto, la pendiente de esa recta es positiva 1. Aquí vale la pena analizar una cosa. Esta recta está inclinada hacia la derecha, por lo tanto tiene todo el sentido del mundo de que la pendiente haya quedado positiva como analizamos antes. Ahora, en esa parte de la recta también es interesante ver cómo la recta cruza exactamente por el punto 2, 3, y esa es la idea. Ahora, si yo puedo identificar un punto en donde pase la recta y aparte la pendiente, que no necesariamente debe ser el corte con el eje de las y, también puedo sacar la ecuación, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando esta fórmula. En este caso tendríamos que y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Pero, ¿cuál sería el valor de x1 y el valor de y1? Justamente los valores del punto que me estén dando. Le nombramos x1 y y1 y reemplazamos, quedándome y menos y1, que en este caso vale 3, es igual a la pendiente, que vale 1, por x menos x1, que en este caso es el 2. Y ya que hemos reemplazado, prácticamente ya estaría resuelto el problema. 1 por x, 1 por menos 2, menos 2, y ese menos 3 pasaría al otro lado a sumar, ¿verdad? Entonces nos quedaría que y es igual a x menos 2 más 3 más 1. Y nuevamente he podido encontrar la ecuación de la recta, pero ahora utilizando la ecuación que se llama punto pendiente. Vamos a ver ahora el tercer ejemplo de un problema que nos podrían poner en el caso de que nos den un ejercicio. Ecuación de la recta cuando me dan un punto y la pendiente. Ya lo hicimos con la fórmula anterior, pero ahora vamos a utilizar la fórmula que estudiamos, la punto pendiente, que en este caso es la más sencilla. Dado que en este caso nos dan la pendiente y un punto por el cual pasa la recta, lo único que debemos hacer es poner x1 y y1, y ahora sí aplicamos la fórmula, teniendo entonces y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Entonces, y menos y1, que en este caso vale menos 2, sería igual a la pendiente, que es menos 2, por x menos x1, que en este caso sería 4. Seguido de eso, lo único que tenemos que hacer es simplificar toda la expresión. Aquí hacemos la propiedad distributiva, nos quedaría menos 2x,
y menos 2 por menos 4 más 8. Despejamos la letra y, quedándome entonces menos 2x más 8, y este más 2 pasa como menos 2. Por lo tanto, esto nos quedaría menos 2x más 8 menos 2 más 6. Y esta entonces sería la ecuación de la recta que pasa por este punto y tiene esta pendiente. Chicos, ahora hablaremos de cómo pasar de la forma canónica, que es la forma que hasta ahora hemos venido usando para representar a la ecuación de una recta, a la famosa forma general. ¿Cómo es la forma de esta parte general? Simplemente es ax más by más c igual a 0. ¿Qué significa? Que lo único que debemos hacer para pasar de la forma canónica a la forma general es dejarle a la ecuación igualada a 0, el primer término x y el segundo término la y. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo el resultado de un ejercicio me salió esta ecuación de forma canónica y nos piden por alguna razón pasarle a la forma general o que la respuesta presentemos de forma general, lo primero que debemos hacer es eliminar denominadores en caso de que existan. En este caso sí existen 3, por lo tanto multiplicamos a toda la ecuación por el número 3, quedándome lo siguiente, 3 por y, 3y. Esto es igual a menos 2 tercios por x que multiplica el 3. Y le pongo así para hacerle la simplificación despacito. Ahora, más 1 por 3, esto sí me queda 3 positivo. ¿Por qué multiplicamos por 3? Miren, porque en este caso hemos logrado o vamos a lograr eliminar ese denominador. ¿Se dan cuenta? Entonces tendríamos 3y es igual menos 2 por x menos 2x más 3. Finalmente, en la forma general me dice que dejemos igualada a 0, es decir, que pasemos todo al lado izquierdo. Entonces, ese menos 2x pasa con 2x positivo, el 3y se queda aquí, y el más 3 pasa como menos 3, y eso es igual a 0. Sin embargo, recuerden que siempre debe estar primero la x, después el término que tenga la y al final el término independiente, ¿de acuerdo? Y eso sería pasar de la forma canónica a la forma general. Chicos, ahora hablaremos de cómo realizar el proceso contrario, es decir, de pasar de la forma general a la forma canónica, porque muchas veces la forma canónica nos ayuda a identificar mejor los datos como pendiente o el corte con el eje de las y. Entonces miren, para pasar a la forma canónica lo que debemos hacer es despejar la letra y. Por lo tanto, a todos los términos que tengan la letra y se les deja en el lado izquierdo y a los otros se los pasa al lado derecho. En este caso, el 3x positivo pasa como 3x negativo y el más 1 pasa como menos 1. Seguido de eso, lo único que tenemos que hacer es pasar el término que le está multiplicando a la y a dividir, ¿verdad? Siempre pasándole con la operación contraria. Entonces tendríamos menos 3x menos 1 sobre menos 2. Ya para dejarle a la x solita, o en este caso con su propio coeficiente, lo único que debemos hacer es distribuir el denominador para cada uno de los numeradores, es decir, el menos 3x con menos 2 y el menos 1 con el menos 2. Entonces, finalmente, simplificamos o realizamos las operaciones que nos quedaron, menos para menos da más, y me quedaría 3 medios de x, menos para menos da más, y ese más con este más, pues se queda positivo, 1 medio. ¿Por qué es más interesante tenerle de la forma canónica? Porque aquí rápidamente puedo ver que de acuerdo a la forma mx más b, la pendiente de esta recta sería 3 medios, ¿no es cierto? Y el corte con el eje de las y sería justamente 1 medio. Entonces, la forma canónica me facilita también la graficación de las rectas. Chicos, vamos a hablar de las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. En el caso de las rectas paralelas, como podemos ver, son dos rectas que nunca se van a llegar a tocar, ¿verdad? Pero miren lo siguiente, cada recta tiene su respectiva inclinación. Pero para que no se lleguen a tocar, de ley deben tener la misma inclinación, ¿verdad? Ahora, pensemos en esto. ¿Cuál era el parámetro que representaba la inclinación? La pendiente, ¿verdad? Entonces, la pendiente de la recta, en este caso L1, es decir, la pendiente 1, para que sea paralela con la pendiente de la recta L2, deben ser necesariamente iguales, porque si tienen la misma inclinación, nunca se van a llegar a topar. En un ejercicio, por ejemplo, si me dicen que una recta que tiene la pendiente 3/4 es paralela a otra recta, yo podría decir que la pendiente de la recta que yo voy a sacar también es 3/4, ¿verdad? Ese sería como que el análisis para cada uno de los ejercicios. De todos modos, haremos ejercicios más adelante. Ahora, cuando tenemos rectas perpendiculares,
¿Qué significa perpendicular? Significa que las dos rectas cuando se cruzan forman un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Aquí la condición es algo diferente. Se dice que la pendiente de la una recta es el inverso cambiado de signo o el inverso negativo de la otra. ¿A qué me refiero? Supongamos que la recta L1 es perpendicular con la recta L2 y me dan de dato, por ejemplo, la pendiente de la recta 1 que es menos 2. Inmediatamente que me digan a mí que es perpendicular, yo puedo decir que la pendiente de mi recta 2 es el inverso negativo de la que me están dando, ¿de acuerdo? A ver, el inverso sería del 2, un medio, ¿no es cierto? Porque el 2 es como si estuviera sobre 1, entonces le doy la vuelta y me queda un medio. Y el inverso negativo significa que si es que está negativo, queda positivo, ¿de acuerdo? Hagamos otro ejemplo. Digamos que me dicen que dos rectas son paralelas y la pendiente de la una es 1/3 positivo. Si yo quiero sacar rápidamente la pendiente de la recta que yo voy a tratar, simplemente le hago el inverso, que sería 3, y le cambio el signo. Aquí estaba positivo y acá sería negativo. Y estas serían las condiciones cuando las rectas son paralelas y perpendiculares. Finalmente, chicos, veremos cómo descubrir o cómo determinar el punto de corte entre dos rectas, ¿de acuerdo? Que muchas veces nos servirán como parámetro para un ejercicio. Entonces, miren, cuando nos dan el punto o nos piden el punto de intersección entre dos rectas, siempre nos van a dar las ecuaciones de ambas rectas, ¿verdad? A la una le podemos poner la ecuación número 1 y a la otra la ecuación número 2, como lo hemos hecho antes en sistemas de ecuaciones, ¿verdad? De hecho, sistema de ecuaciones es una herramienta justamente para encontrar el punto de intersección. Entonces, miren, la recta 1 está representada por esta gráfica, mientras que la recta 2 está representada por la gráfica de acá, ¿de acuerdo? Vemos que cuando estas dos rectas avanzan, llegan y se cortan en un punto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a determinarlo? Simplemente realizando un sistema de ecuaciones entre las dos rectas. Entonces, dado que aquí tenemos, por ejemplo, 2x positivo y 2x negativo, se hace muy sencillo utilizar el método de reducción o eliminación, haciendo sumas parciales y correspondientes. Miren, y más y me quedaría 2y es igual, 2x menos 2x se elimina, y menos 3 más 5 me quedaría más 2. Finalmente ya me queda una ecuación solamente con la variable y, entonces tendríamos y es igual a 2 sobre 2, porque está multiplicando y pasa a dividir. Mitad 1, por lo tanto me sale que y igual a 1. Listo, ahora recordemos cómo hacíamos para sacar la componente x. Cuando ya sacamos la variable y, lo que hacemos es reemplazar esta componente en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, vamos a reemplazar y igual a 1 en la ecuación número 1. Y tendríamos lo siguiente. Y, que vale 1 ahorita, es igual a 2x menos 3. Todo lo que es x pasamos al lado izquierdo, menos 2x es igual a menos 3. Y este 1 positivo pasa como menos 1 al otro lado. Perfecto. Ahora, tendríamos entonces menos 2x es igual menos 3 menos 1, menos 4. Finalmente, entonces, x sería igual a menos 4 sobre menos 2. Este está multiplicando, pasa a dividir. Menos para menos me queda positivo, mitad 1, mitad 2, por lo tanto 2 para 1 me queda 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 2, y vale 1. O sea que hemos encontrado un punto de coordenadas, 2 en x y 1 en y. ¿Qué significa ese punto? Este punto, reemplazado en cualquiera de las dos ecuaciones, genera la igualdad. Por lo tanto, es un punto que pasa por la ecuación número 1 o por la recta número 1 y que también es parte de la ecuación número 2. Vamos al gráfico para comprobar este tema. Miren, si vamos al punto 2, 1, tendríamos en x 1, 2 y subimos al punto 1 en y. Miren. Y dada coincidencia, entonces, miren que ahí estaría el punto de cruce de las dos rectas. Y así entonces hallamos el punto de intersección de manera analítica.